Según la Real Academia Española, el poder se define como la capacidad de una persona o de un grupo de personas de llevar a cabo su voluntad, incluso con la oposición de otras personas que estén participando en la acción. Es decir, tener la capacidad de hacer determinada cosa sin obstáculos. Estos partidos tienen o tuvieron esta capacidad de dominar el sistema político de sus países sin un competidor que pueda hacerle tal frente durante un periodo largo de tiempo. Su poder no significa una mejora para el país, en la mayoría de los casos es todo lo contrario. La pésima calidad institucional que conlleva afecta al país en todos los niveles. Una pésima burocracia, una alta corrupción, populismo económico y redes extensas de clientelismo político son sinónimos del poder que puede llegar a tener un solo partido político cuando se vuelve predominante en su país, ya sea por la debilidad de los demás, por el cambio que generó aquel partido o por demás motivos que conllevan a la dominación de la escena política de un solo partido político. Hoy veremos los 5 partidos políticos más poderosos de América Latina. Me presento, esto es Balance de Tiempo. Paraguay es un estado unitario, en donde se separan dos regiones, la región occidental, que alberga el 3% de la población, y la región oriental, donde está el 97% restante de la población, y donde están las principales instituciones del país, constituido por 17 departamentos y un distrito capital, 14 de ellos en la región oriental. Es en Asunción donde fue fundado en 1887 la Asociación Nacional Republicana, o mejor conocido como el Partido Colorado. Desde ese momento gobernó sin interrupciones hasta 1904, en el que se retira del gobierno por medio del Pacto de Pilcomayo por los constantes conflictos internos del partido. La vuelta a la escena política se daría en 1947 por medio de una guerra civil que duró unos pocos meses, en el que resultó victorioso el Partido Colorado y desde ese momento se consolidaría su hegemonía. Desde ese entonces hasta 2008 el Partido Colorado estaría en el gobierno sin problemas. Con el golpe de 1954 de Alfredo Stroessner, el único partido autorizado sería los Colorados y formarían parte del gobierno del Estronato hasta 1989. Durante aquel periodo el partido se mantuvo siendo el único canal de entre las necesidades del pueblo y el gobierno, por medio del clientelismo político. Hacia el final de la dictadura en 1989, un grupo de Colorados junto a las Fuerzas Armadas derrocarían al gobierno de Stroessner e inaugurarían en cierta manera la democracia en el Paraguay. Con la democracia el panorama político no cambió. El Partido Colorado durante los años del Estronato había acumulado suficiente poder en el pueblo para ser invencible en elecciones. Aún bajo el marzo paraguayo de 1999, que fue una fuerte movilización social en respuesta del asesinato del vicepresidente Luis Argaña por disputas internas dentro del partido, logró sobrevivir y seguir ganando elecciones sin problemas. Su fin, entre comillas, de la hegemonía colorada fue en 2008 con la victoria del obispo Fernando Lugo. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que en 2012 fue destituido por el Congreso con mayoría opositora por mal desempeño de sus funciones públicas, volviendo el Partido Colorado al poder y hasta hoy el partido sigue en el gobierno por lo menos hasta 2023. El Partido Colorado es la mayor fuerza política con más del 50% del padrón nacional afiliados al partido, unas 2 millones de personas. En su historia hubo 22 presidentes colorados que gobernaron el Paraguay sin necesidad de alianzas con otros partidos. En la actualidad tiene mayoría simple en la Cámara de Senadores, mayoría en diputados, controla 13 de los 17 departamentos y más de la mitad de las 250 intendencias en el Paraguay. Sin dudas, el mayor legado que dejó Alfredo Stroessner no fue el reparto de tierras, sino el Partido Colorado con sus prácticas de dominar como sea el país. Casos como el asesinato del vicepresidente en 1999 o el juicio express de 2012 son ejemplos de que mantenerse en el gobierno a toda costa es el objetivo principal del partido. La historia del movimiento Quinta República se da con la llegada a la arena política del general Hugo Chávez en Venezuela luego de ser indultado en 1994. Fundado por él mismo en 1997 en conjunto con un grupo de partidos de izquierda, preparándose para las elecciones del 98 en el que Chávez llegaba como el favorito. Anteriormente al movimiento Quinta República, Venezuela estaba compuesta por el bipartidismo que dejó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, alternándose en el poder Acción Democrática y el social cristiano COPEI. El ascenso de Chávez con su partido significó el final de este bipartidismo, iniciándose una etapa en la que el movimiento fue imbatible. Desde 1998 hasta el 2006 el partido ganó cada elección por mayoría. Aún con disoluciones de partidos menores, el movimiento Quinta República ganaba sin problemas. ¿Cómo ganaba? Bueno, hasta ese momento el fraude no era como el de esta década, sino que el movimiento era Chávez.
el partido era la representación del general y la gente apoyaba eso. ¿Qué pasó luego del 2006? La respuesta es que no perdió, sino que pasó a llamarse a lo que hoy conocemos el PSUV. La tarea de Chávez fue convencer a los partidos de izquierda que disuelvan sus partidos para evitar escisiones internas, disputas, etc. Algo así como la formación del Partido Peronista en Argentina luego de la llegada a la presidencia de Perón en 1946 con los partidos laboristas y la UCR renovadora. Su fundación oficial se dio en 2008. En el medio Chávez sufría una derrota con el referéndum constitucional por milésimas. Esa sería su primera derrota electoral. No duró mucho, ya que para 2008 logró 17 de las 22 gobernaciones de Venezuela. Después de esto, el PSUV no conocería la derrota hasta 2015, que fue una derrota parcial en el legislativo. La pregunta es cómo Venezuela, con la gran crisis que pasa desde hace años, el PSUV no pierde, ya que en un país normal ni siquiera el partido estaría vivo. Las causas son varias. El PSUV, con 22 años en el poder, controla la gran mayoría de las instituciones del país, facilitándole recursos para el clientelismo político. Con su derrota en el 2015, este mecanismo fue perfeccionado para ser más fiel a cada elección que haya. Y la oposición, debilitada por ellos mismos y por el mismo gobierno que sabe fraccionarla en cada momento que puede. El peronismo es la fuerza política más importante de Argentina. Sus orígenes se remontan a la década de los 40 con Juan Domingo Perón y ha producido gobiernos como el de Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, y en la actualidad el de Alberto Fernández. El origen del partido viene del golpe de Estado en el 43, de ahí para adelante aparecería la figura de Perón. Su trabajo por la ampliación de los derechos sociales y laborales les acercaron a las clases más humildes del país, clases sin una representación política desde la muerte del radical Hipólito Yrigoyen en 1933. En medio de su creciente popularidad, el 12 de octubre Perón sería detenido y llevado a la isla Martín García, poniendo en parálisis al país. 5 días después, miles de obreros de todo el país se movilizarían al centro de Buenos Aires para exigir su liberación. Presionados por las masas populares, Perón saldría en libertad y con mucho más poder. Así, el 17 de octubre de 1945 nacería el movimiento que marcaría a la Argentina. En 1946 se llamaría elecciones, resultando victorioso Perón con un conjunto de partidos que luego los disolvería para pasar a llamarse el Partido Peronista. Sus dos primeros gobiernos de 1946 a 1955 estuvieron caracterizados por su gran personalismo y el culto hacia él y hacia Evita, su esposa e impulsora del voto femenino y la banderada de los humildes, por su mirada hacia los más desfavorecidos y un exacerbado nacionalismo económico. Su caída se daría en 1955 por un golpe militar que lo llevó al exilio y a la prohibición del partido que duró hasta 1973. Aunque el partido estaba proscripto, no significó que el peronismo no se haya quedado con los brazos cruzados. El sindicalismo, su brazo fuerte, jugó un papel decisivo durante estos años como un actor de poder con movilizaciones y fuertes paros gremiales que hackearon a los diferentes gobiernos democráticos en su momento. Además, durante esta época se iba gestando grupos guerrilleros afines al peronismo como Montoneros. En 1973, anciano y enfermo, Perón pudo retornar a su país de forma definitiva y volvió a ganar las elecciones en una época marcada por la mala economía y la violencia de los grupos guerrilleros que en un pasado los incitaba al desorden. El 1 de julio de 1974, su muerte precipitó el ascenso a la jefatura de Estado de su tercera esposa y hasta ese momento vicepresidenta Isabel Perón, que se vio incapaz de controlar la difícil situación del país. Tras la vuelta de la democracia en 1983 y con la conformación de diversas alianzas, el peronismo triunfó en 7 elecciones presidenciales, con el liderazgo de Carlos Menem en 1989 y 1995, Néstor Kirchner en 2003, Cristina Fernández en 2007 y 2011 y Alberto Fernández en 2019. Mientras el primero llevó adelante una apertura económica y comercial y de privatizaciones de las empresas públicas más ubicadas en la centro derecha, el matrimonio Kirchner hizo todo lo contrario. Fomentaron el proteccionismo, expropiaron las sociedades que se habían vendido y promovieron una política de derechos humanos que incluyó anular los indultos con los que Menem había favorecido a los militares de la dictadura que cometieron crímenes de lesa humanidad. Según explica el partido de su página web, en la actualidad se integra de sindicatos, movimientos sociales, organizaciones de base y otros agrupamientos. En la actualidad, 14 provincias se encuentran gobernadas por peronistas y se identifican con esta fuerza política 36 de los 72 senadores nacionales y 91 afines al oficialismo de los diputados nacionales, además de tener 3,5 millones de afiliados al partido. El poder del peronismo es único. Se puede decir que en el Senado es una de sus unidades básicas. Desde la vuelta de la democracia siempre tuvo mayoría, ejerciendo un duro poder contra los únicos 3 gobiernos no peronistas que hubo. 2 de ellos no pudieron terminar su mandato y los 2 últimos llegaron al poder con alianzas y acercamientos de diferentes dirigentes peronistas.
Como una vez me dijo un conocido, si querés ganar una elección en Argentina, tenés que ser peronista o tenés que tener amigos peronistas que te ayuden. En el final de la Revolución Mexicana, con un país pobre, dividido y herido por una guerra interna de más de 10 años, la estabilidad política era una urgencia que capitalizó el presidente Elías Calles luego del asesinato del caudillo Álvaro Obregón. Su propósito, acabar con el caudillismo y dar pie a una nación de instituciones. Con aquel propósito, el 4 de marzo de 1929 sería fundado el PRI bajo el nombre del Partido Nacional Revolucionario. No sería hasta el 18 de enero de 1946 que, con la llegada a la presidencia de Alemán, pasaría a llamarse el Partido Revolucionario Institucional. Desde el momento de su creación, el PRI supo mantenerse en el Estado. En 1938 se daría la reforma de su estructura interna, transformándola en una corporativista integrando a los sectores obreros, campesinos y populares. Con esta estructura, el PRI mantendría el control tanto del Estado como de la sociedad mexicana. Desde 1929, México fue el PRI y el PRI fue México. La primacía que daba la Constitución de 1917 al Poder Ejecutivo, el mismo partido lo comprendió bien. El presidente jugaba un papel decisivo en el desarrollo de la política en el país. El PRI entendió esto y abusó de una perfecta democracia ejercida por un único partido durante 70 años. No se necesitó la tiranía de alguien, sino que se necesitó la tiranía de un partido. Para México, la dictadura perfecta fue con el PRI. La concentración de poder, las prácticas autoritarias y la corrupción daban al sistema aquella dictadura perfecta. A partir de las elecciones de 1988, el PRI comenzó a perder cargos en las instituciones políticas progresivamente, dando inicio a un proceso de transición democrática que culminaría con la victoria en el año 2000 del candidato a presidente por el Partido de Acción Nacional, el PAN, a Vicente Fox. Durante los siguientes 12 años, el PRI formaría parte de la oposición hasta volver a gobernar en 2012 con Enrique Peña Nieto como presidente. La crisis del PRI fue un lento proceso de decadencia, comenzando con las movilizaciones estudiantiles, que fueron fuertemente reprimidas, como la de Tlatelolco en 1968 o la de Halconazo en 1971. Pero no empezaría hasta el gobierno de Miguel de la Madrid en 1982 gracias a la profunda crisis económica en ese mismo año, la ineficiencia del gobierno ante el terremoto de 1985, el crecimiento de las redes de narcotráfico, los escándalos de corrupción, el gran fraude electoral de 1988 y los asesinatos de dirigentes dentro del partido, como la de Luis Colosio, mostraban a un partido que no podía solucionar los problemas del país porque ellos también eran parte del problema, muy lejos de las épocas políticas y socialmente doradas de los años 30 y 40 con los periodos de calma y estabilidad. Hoy, el PRI perdió casi todo en 2018. La presidencia, la mayoría en el Congreso de la Unión, donde apenas tiene 14 senadores y 47 diputados federales, 2 de los 14 estados que gobernaba, Jalisco y Yucatán, un centenar de municipios y la mayoría de los congresos estatales. Por delante tiene el reto de recuperar la credibilidad perdida entre los mexicanos y sus propias bases, si quiere sobrevivir como opción en las elecciones intermedias de 2021, cuando se jugará su futuro rumbo a la elección presidencial de 2024. Si bien el Partido Comunista Cubano no estuvo 70 años ininterrumpido en el poder como el PRI, apenas lleva 55 años oficialmente, más que seguro es que llegue y lo pase sin problemas a aquel número que tiene el PRI. No solo eso, el PRI por lo menos tuvo competencia, mayor desde la década de los 80. En Cuba, o militás en el PPC, o mejor quedarse en casa porque no hay otro partido que no sean ellos, y no es recomendable querer formar alguno. La fundación oficial del Partido Comunista Cubano se dio el 3 de octubre de 1965, pero su creación se iba dando desde el triunfo de la Revolución de los Castro, con la fusión de diferentes partidos para terminar siendo lo que es hoy el Partido Comunista Cubano. Su base de principios es el patriotismo, la lucha contra el imperialismo y su fidelidad al socialismo y el comunismo como vía de alcanzar la igualdad plena de la sociedad. La organización del partido sería de esta forma. Primero, el buró político, que sería el poder ejecutivo. Detrás de esto, el comité central, que es el órgano más importante, constituido en 1965 y es el encargado de elegir a los burós políticos y de aplicar las resoluciones políticas y programas aprobados por el Congreso. En simples palabras, es el verdadero poder detrás del poder. En tercer lugar, estaría el Congreso, que define y da las orientaciones políticas del partido y de su actividad en general. Cada cuánto se reúne, cada 5 años o más tiempo. Para sorpresa de uno, en el partido todos los cargos son electivos democráticamente. Claro, si podemos llamar democráticamente que para llegar a cualquier cargo el partido haga una investigación exhaustiva sobre vos.
desde publicar todos tus datos al pueblo hasta las consultas de tus vecinos y compañeros de trabajo para comprobar que seas un verdadero revolucionario. Si pasas esa investigación democrática, tu puesto está asegurado. La propia Constitución reconoce en su artículo 5 que el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Nada mejor para un partido que tu propia Constitución te avale y permita que seas el único partido en el territorio, algo totalmente democrático. Así como estos partidos llegaron en un momento de necesidad y representación en sus respectivos países, hoy son un problema. Cualquier partido político hegemónico se vuelve una carga para el Estado y para la implementación de políticas públicas. Cualquier partido sin competidor se pierde en los juicios que puede dar el poder del Estado. Corrupción, clientelismo, impunidad y la desvirtud de un sistema político poco creíble para la sociedad son las consecuencias que puede generar la predominancia de un partido político en el país. Casos sobran en América Latina y en el mundo, pero otros partidos, como el Frente Amplio de Uruguay o la Concertación por la Democracia Chilena, usaron su poder para mejorar la calidad de sus instituciones, trabajar en el desarrollo de su país y de una búsqueda de consenso para no perderse en el poder del Estado. Casos como estos dos, el del Frente Amplio más actualmente, son los ejemplos de cómo un partido político puede dominar la escena política para bien. Finalizando, esto fue Balance de Tiempo. Si te gustó el video, dale me gusta y compartilo. Si tenés alguna recomendación para mejorar, abajo están los comentarios que los voy a estar leyendo. No olvides suscribirte. Chao.